forma que, si es una raíz simple, cuando derivo g, aquí abajo no tengo una raíz. Entonces es por eso que solamente funciona en ese caso, ¿sí? La otra parte que también es importante, noten que aquí mi integral va de menos infinito a infinito. A veces nuestros límites de integración no van a ser sobre todo la recta real, y entonces ahí tenemos que cuidar, vamos a ver ejemplos de eso, que estas raíces caigan, estas raíces de g caigan justamente dentro del intervalo de integración. Solo las raíces que caigan dentro de ese intervalo de integración son las que van a contar en esta suma. Claro, como aquí puse de menos infinito a infinito, pues son todos los reales y bueno, cuentan todas, ¿no? Pero después, cuando tengamos integrales que no vayan sobre todo en los reales, hay que fijarse muy bien en dónde están esos ceros y cuáles son los que van a contar. ¿Dudas, preguntas hasta aquí antes de que empecemos la demostración? Entonces, solo funciona para que si head es un polinomio de raíces simples, ¿verdad? Bueno, para cualquier función, pero que tenga raíces simples. Ok. ¿Sale? ¿Más dudas, más preguntas? O sea, g de x puede ser cualquier función, pero las raíces sí tienen que ser simples, de multiplicidad 1. Puede ser polinomio, pero puede ser otra cosa también. Bueno, si no hay más dudas, entonces veamos qué quiere decir. Para empezar, estudiar esta integral, recuerden, nosotros la traducimos siempre a estudiar una sucesión delta. Entonces cambiamos nuestra integral por una sucesión de integrales donde hemos puesto aquí nuestra función delta, y estas dos cosas deben de coincidir justamente en el límite cuando n tiende a infinito. ¿Sale? Noten que lo único que ha cambiado al brincar de aquí a aquí es el límite, mi sucesión delta, pero está evaluada justamente donde mismo que estaba evaluada la delta, en g de x. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer justamente un cambio de variable para que nos permita ver qué pasa con esa integral. Nuestro cambio de variable va a ser hacer u igual a g de x. Claramente, si yo saco la diferencial de u, pues eso me da la derivada de g por el diferencial de x. Entonces, voy a hacer esa sustitución. Y voy a descomponer mi integral, el intervalo de integración, que era sobre todo los reales, en distintos intervalitos de la siguiente forma. Voy a dividir ese rango, como he puesto aquí, de integración, en n intervalos. Esta n, noten que es la misma n que aparece acá arriba. Entonces, tiene que ver con el número de raíces que voy a tener. Entonces, justamente he dividido en tantos intervalos donde justamente la derivada no sea 0. ¿Sale? En el interior de cada uno de esos intervalos, la derivada no va a ser 0. ¿Sí? Y eso quiere decir que entonces g de x en ese, g' de x, perdón, en ese intervalo hay de dos sopas y nunca se anula, o es positiva o es negativa, no tiene de otra. No puede ser positiva y negativa porque tendría que pasar entonces por 0 y se anularía. Y lo que estoy pidiendo justamente es dividir en intervalos donde al interior de esos intervalos la derivada de g no se anula. ¿Sale? Y esa derivada se anula solamente, puede anularse solamente en los extremos. Y aquí les he llamado a esos extremos X, Y. ¿Sale? Entonces, ahí va de nuevo. Notemos que ya tengo esa división del intervalo real en esos subintervalos, y vamos a ver que g de x, lo primero que tenemos que notar es que g de x es a lo más 0 una vez en cada uno de esos intervalos. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque vean, la derivada es o positiva o negativa. Entonces, voy a hacer una grafiquita simple. Aquí tienen el menos infinito, aquí está el infinito, y aquí hice subdivisión en muchos intervalos, ¿no? N le puse ahí. La condición es que la derivada aquí no sea 0. Y eso para cada intervalo. Puede anularse en los extremos. ¿Vale? Pero esa es la derivada.
no es cero. Eso quiere decir que es positiva y entonces la función sería creciente, o es negativa y eso quiere decir que la función es decreciente, ¿sí? Y aquí afirmo que la G solamente puede tener un cero, como se ve aquí, dentro del intervalo. ¿Eso por qué? Porque si tuviera más de un cero, eso quiere decir que, por ejemplo, en este caso, iría para arriba, corta en algún lado, sigue subiendo, pero después tiene que regresar para después volver a cortar. Pero eso no puede hacerlo porque regresar quiere decir cambiar el signo de la derivada. Y quedamos que en esos intervalos el signo de la derivada estaba bien definido. O era positivo o era negativo, pero no puede ser positivo y negativo. Entonces, por eso es que a lo más hay un cero. También puede ocurrir que no haya un cero. Puede ser el caso de que la derivada vaya algo así y nunca la función, y por lo tanto nunca corte a ese eje. O esté totalmente por abajo, pero nunca lo corte. Entonces también puede ser ese el caso. Lo que sí podemos asegurar es que a lo más hay un cero ahí. Y de ahí viene el nombre de lo que les decía. Vamos a llamarle, noten que X y eran los extremos de los intervalos. Entonces le voy a llamar a X0y a la raíz, a lo más a la raíz que podría existir en ese intervalo. Metido entre XY y XY más 1, ahí está mi X0y. Noten que este X0y puede no existir, es decir, tiene que ser raíz, pero como a lo más tengo 1, habrá intervalos donde no tenga ninguno, ¿sale? Pero a lo más, cuando sí, voy a tener 1 y entonces va a ser raíz de esa G. Y el 0, pues, se reduce a que justamente cuando evalúen esto, la G me da 0. Y la I se refiere a cuál intervalo está viviendo. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hay dudas? ¿Qué me cuentan? Porque esta es la clave para justamente lo que sigue. En la construcción no tengo dudas, profesor. Ok, porque es justamente esto, una construcción, una subdivisión de nuestro intervalo real de integración a subintervalos donde conozcamos el comportamiento de la G y de la G'. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Tomo la integral, noten que en la versión anterior lo que tengo es, aquí está la integral y después tengo que sacar el límite. Entonces ahorita me voy a preocupar nada más por la integral, ¿sale? Entonces tomo mi integral para una n fija, digámoslo así, y entonces voy a cambiar mi integral por una integral sobre todos esos intervalos en los que subdividí mi intervalo real. Y por lo tanto ahora tengo integrales individuales que van desde xy a xy más 1. Y con la i va variando desde 1 a lo más n grandota, que sería el número total de raíces que tendría que tener g. Creo que ahí se entiende perfectamente que lo único que estoy haciendo es subdividir mi intervalo de integración en subintervalos y por lo tanto mi integral no es otra cosa más que la suma de las integrales en cada uno de esos intervalos. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Porque lo que sigue es justamente el cambio de variable que propusimos. Hacer u igual a g de x, de u entonces vale g' de x de x. Y eso es lo que sigue a continuación. En lugar de evaluar mi phi de n en g de x, la evalúo en u. En lugar de evaluar f en x, ojo, puedo hacer la de esta relación, pues despejo x y entonces encuentro la función inversa de g. Ojo, en el intervalo, recuerden que en cada uno de esos intervalos, mi función g o es creciente o es decreciente. Y si es creciente o decreciente, sí existe entonces la inversa de g. Bien importante. Por eso era importantísimo dividirlo en esos subintervalos. Ahí sí existe la g a la menos 1 localmente, porque la función es o creciente o decreciente, y por lo tanto es 1 a 1. ¿Y qué más he hecho? En lugar de dx, pues lo despejan de aquí y ponen du dividido entre g', pero aquí estaría evaluado en x, y x lo toman de donde les acabo de decir de acá. X lo escriben como la función inversa de u. De nuevo, esto es válido nada más en cada intervalo, no globalmente. Y entonces evalúan eso ahí,
¿Sale? ¿Qué es lo otro que hay que revisar? Bueno, ya revisé todo el integrando, ahora hay que revisar los límites de integración. Usando justamente esta relación, pues lo que obtienen es que para que me dé en XY, perdón, es realmente usando esta relación. Si evalúan G en XY, me da mi UI, digámoslo así, pero que no es otra cosa más que G evaluado en XY. Usando esta misma relación para el extremo superior, pues la U vale G evaluada en XY más 1. Y bueno, esta sumatoria es la misma que tenía anteriormente. Y entonces, de esa manera he transformado mi integral de lo que tenía ahí a lo que están viendo en la parte inferior. Esta relación que tengo aquí justamente. ¿Sale? Entonces, ahora sí, voy a analizar cada una de estas integrales en ese intervalo donde la tengo. Ya vimos que esas cosas son equivalentes. Ojo, después tengo que poner todavía el límite cuando n tiende a infinito y ver qué pasa con esto. Pero ahorita voy a ver cada una de estas integrales que aparecen en esta suma. Primero, lo que decíamos, vamos a asumir, sabemos que G' de X o es positiva o es negativa en cada uno de esos intervalos. A ver, vamos a trabajar sobre un intervalo donde consideremos que la derivada es positiva. Es decir, la función G, no la derivada, sino G, sería creciente. ¿Eso qué quiere decir? Que sea creciente quiere decir que vale menos en el extremo inferior y más en el extremo superior. Por esto esta relación. G es creciente. Por lo tanto, G de XY es más chiquito que G evaluado en XY más 1. ¿Sale? Sin ningún problema hasta ahí. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, fíjense, ahora sí, ya he puesto aquí el límite, pero lo voy a hacer para cada una de esas integrales. Entonces, lo que estoy haciendo es, si aquí ponen el límite, lo que estoy haciendo es meter el límite dentro de la sumatoria. Entonces, vamos a ver qué pasa con una de esas integrales. Entonces, sería la integral de G de XY hasta G de XY más 1 de phi n de U, evaluado en F de G a la menos 1 de U. Aquí está de U y aquí está la derivada evaluada en G a la menos 1 de U, como teníamos anteriormente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál ha sido el cambio de aquí a acá? ¿Sí? Bueno, pues realmente no he hecho nada más que subir esto aquí y poner de U acá. Noten que esa es la misma relación. No he cambiado absolutamente nada de lo que está ahí. Pero aquí viene la parte buena. Recuerden que esta que está aquí es una sucesión delta. Y eso quiere decir que en el límite se debe comportar como la delta de Dirac. Y eso quiere decir, no, pero sí hubo un cambio importante. Extendí mi intervalo de integración de G de XY a G de XY más 1. ¿Sí? ¿Por qué hice eso? Bueno, aquí estoy usando las propiedades esas de la función delta, de que cuando n se va haciendo grandota, ¿sí?, se van acumulando ceros fuera de un intervalo finito. Y ese intervalo se va haciendo cada vez más chiquito hasta tender a x igual a 0. Entonces, sumé 0, si quieren verlo así, para extender mis límites de integración. Eso es justamente lo que está hecho aquí. Y ahora sí, como ya va de menos infinito a infinito mi integral, y esta es una sucesión delta, yo sé que lo que tengo que hacer, propiedad de filtrado, es que eso va a ser evaluar a la función, que es todo esto que aparece aquí, en 0, en u igual a 0. Pero pues agarro todo eso y lo evalúo en u igual a 0, y ese es el resultado del límite y de la integral. ¿Sale? Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Ojo, extendí mi límite con puros ceros, anexando ceros, digámoslo de alguna manera. Pero recuerden que en mi intervalo original, de XY a XY más 1, a lo más tenía una raíz de G. Asumamos que en este intervalo sí había una raíz de G, por ejemplo. Y entonces, ¿qué significa esto que está aquí? Es la función inversa del 0. Eso quiere decir que es una raíz de G. ¿Cuál es posible? Debido al intervalo en que me encuentro, pues nada más es posible una que se llama X0Y, la correspondiente al intervalo que está entre XY y XY más 1. Y lo mismo pasa aquí abajo. Y entonces obtengo este resultado. Ojo, asumí que G' era positiva. Eso es bien importante. Para que se pudiera cumplir
esta condición, y aquí no hubo problema entonces en los límites de integración. Pude extender a menos infinito uno y a infinito el otro. ¿Qué cambiaría si G' no es positiva? Si no es el otro caso, negativa. Pues entonces ahora va a ser una función decreciente, y entonces aquí, cuando cambie los límites, me van a quedar justo al revés. Cuando quiera expandir a menos infinito infinito, me va a quedar todo esto multiplicado por un menos. ¿Sale? La nota que está aquí abajo es importante. Esta es la explicación que les acabo de dar. Donde x0y es justamente el 0, la raíz de mi función g, que puede vivir en ese intervalo. ¿Qué pasa si no hay raíz? Pues si no hay raíz, entonces esa integral que estábamos valorando es 0, porque no había raíces ahí. Y recuerden que para la sucesión delta, o para la delta misma, lo importante es dónde se anula, dónde está el 0, y ese era en el 0. Por eso era fundamental en esta parte. Lo que sigue acá es justamente el otro caso que yo les decía. Si g' de x es negativa en ese intervalo, entonces ahora la función es decreciente, va así, y entonces es mayor al principio y menor al final, como he puesto aquí. ¿Sale? ¿En qué cambia esto? En la parte algebraica adentro no cambia nada, lo que va a cambiar son los límites de integración. Cuando yo extienda los límites, como este es mayor que este lo puedo extender a infinito y este a menos infinito. Pero entonces me van a quedar al revés los límites de integración. Los puedo cambiar poniendo un menos y haciendo la evaluación común que sabemos de la sucesión delta. Aquí está de nuevo el 0 puesto ahí, y de nuevo entonces tengo que agarrar la raíz entre xy y xy más 1, cuyo nombre es x0y, ¿sale? Pero aquí me queda con un menos, y entonces si junto ese menos con esta derivada que yo sé que es negativa, pues lo puedo escribir como algo positivo y de ahí me sale el valor absoluto. Entonces, en cualquier caso, como lo que me tiene que quedar abajo siempre va a ser positivo, entonces pues lo pongo explícito ese valor absoluto. Es decir, si juntamos esos dos resultados, lo que obtenemos es la propiedad 5 con la que empezamos, que es la que quería demostrar. La suma va sobre todas las raíces, ¿sí? Y este x0y son raíces de esta g, ¿no? Y tienen que ser raíces simples, no múltiples, porque si no aquí tengo problemas de división entre 0. Este resultado también es posible escribirlo en términos nada más de deltas. Lo que puedo decir es que la delta de g de x, esto está mal, esto no va ahí, que la delta de g de x no es otra cosa más que las sumatorias desde igual a 1 hasta n, de la delta de evaluada en x menos x0y, para que aquí me quede evaluada en x0y, aquí está, miren, ¿sí? Dividido entre la derivada de la g evaluada en x0y, donde x0y son raíces de g. ¿Sale? Y esta es otra forma compacta de escribirlo. ¿Qué significa la delta de argumento g de x y cómo la podemos evaluar? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Ahorita vamos a ver aplicaciones de esto para esclarecerlo. Yo, profesor. Dígame. Entonces, en resumen, ¿qué le pedimos a G? Que tuviera raíces simples, que fuera bueno, tiene que ser derivable, porque si te fijas, ahí está la derivada. Y tiene que tener raíces, sus raíces tienen que ser simples, no pueden ser múltiples. De acuerdo. ¿Solo eso? Solo eso. No, de acuerdo. Gracias. ¿Sale? Y bueno, después vamos a ver que es importante que las raíces estén en el intervalo de integración que estamos viendo. Como les dije al principio, aquí yo consideré todo el eje real, entonces pues ahí no hay problema, digámoslo así. Después, cuando restringamos nuestro intervalo de integración, ahí sí tenemos que revisar qué pasa. Justo lo que voy a hacer a continuación para que lo analicen en el ejemplo. Pero antes de ver el ejemplo, dígame. ¿Puede repetir cómo se extendieron los límites de integración? Ah, claro, con ceros. O sea, lo que estás haciendo aquí para llevar... A ver, estas phis de n se acordarán que se hacían cero en más y menos infinito. Fue la condición que le estábamos pidiendo ya a las phis. Ok, entonces es como si hiciéramos una recta real y acotáramos, hiciéramos como un intervalo grande donde están todas las raíces de g y fuera de esas raíces
phi n es 0, entonces ya a partir de eso podemos extender. Sí, bueno, lo que estás haciendo es, te estás quedando en un intervalito, aquí, y aquí tenías la integral, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hiciste? Le anexaste ceros a esta phi, que valga 0 en todo esto aquí, todo esto 0 para acá, para poderlo extender a menos infinito, infinito. Acuérdate que al fin y al cabo estas phis están definidas en general en un conjunto finito, o más bien compacto, de hecho sería la palabra, no finito. O sea, un intervalo cerrado y acotado, que puede ser también unión de intervalos, pero no están definidas hasta menos infinito, infinito, porque ahí valen 0, te acordarás. Fue la condición que pedimos, que las phis estuvieran acotadas, y no solamente acotadas, sino que valgan 0. Mientras que la f NAM podrían valer lo que quieran en más o menos infinito. Mientras existiera su límite, las phis tienen que valer 0, sus límites. Más adelante, cuando veamos teoría de distribuciones, van a ver qué condiciones extras tienen que pedirle a estas phis. Ya hemos visto qué condiciones tenemos que pedirles a estas f's. Pero de la phi nada más habíamos pedido que se anule el más o menos infinito. ¿Sí? Ok, profe. Sí, ok, entonces lo hacemos para cada intervalo. Exacto. Y ahí va a haber una phi dada, ¿no? Que sería por la sucesión. Y ya y nada más extendemos. para lo que sigue. Exacto. Y puede repetir, ahora, ¿cómo metió el valor absoluto? En este caso lo hicimos para las negativas. Es que en el otro caso ya era positivo, entonces, en este caso, déjame borrar esto. En este caso ya era positivo, ¿no? Entonces, esto lo podías dejar así o lo podías escribir así. ¿No? Es lo mismo, porque estás en el caso donde eso es positivo. Ok. En el caso donde eso es negativo, aquí, te quedó casi el mismo resultado, pero con un menos. Pero ese con este, si lo juntas, te da el valor absoluto de G, cuando G es negativa. G' de X es negativa. ¿Sale? Vale, ya quedó claro. Entonces, el valor absoluto viene dado por el comportamiento de la derivada, ¿verdad? De la derivada, sí. Ok. Vale. Esa es la que le vas a aplicar el valor absoluto, porque siempre te sale positivo. Si era positiva, te quedó ya positiva por default como el valor absoluto. Pero si era negativa, te aparece ese menos, que te la hace volver positiva. Y por eso pones el valor absoluto. Vale, ya quedó claro, profe. Gracias. Ok. ¿Más dudas, preguntas, comentarios? No, lo que pasa es que, si te fijas, este está hecho para una sola integral, ¿no? Este es el resultado de una sola integral. Entonces regresas acá y si ya tienes el resultado con el límite de esta integral, pues lo sustituyes y te queda esta sumatoria. Por eso aquí al final te queda con la sumatoria. ¿Sí? Está, ¿no? Una sumatoria. ¿Más dudas, preguntas, comentarios? Lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo de esto. Mira, vamos a ver el ejemplo para eso. Para cálculo de integrales. Imagínense que lo que queremos calcular es la integral. Ojo, no va sobre todo el eje real. Aquí va desde 1 hasta infinito. De una función que está multiplicando, que es el seno de t, a una delta que esté evaluada en un g de t, que es t cuadrada. En este caso, nuestro g de t sería t cuadrada menos pi cuadrada sobre 4. ¿Sale? Lo primero que tenemos que ver es si el argumento de la delta se hace 0 en el intervalo en que estamos analizando. Porque si no, se hace 0 fuera del intervalo de integración, por default esta integral va a valer 0. Porque recuerden, la delta acumula área cuando se anula lo que está dentro. Solamente cuando pasa por el 0. Si no fuera de eso, la delta vale 0. Entonces, por eso es que es importante ver esa parte. Bueno, si agarro g de t igual a t cuadrada menos pi cuadrados cuadrada entre 4, como está aquí, o como lo puse aquí, como quieran verla, pues es fácil ver que tiene dos ceros, ¿sí? Y cuyas raíces son para t igual a más o menos pi medios, ¿no? Trivialmente, si aquí pongo esto igual a 0, despejo,
Y las raíces son justamente estas que he puesto acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Pero noten que el menos pi medios está fuera de nuestro intervalo de integración. Entonces ese no lo debo de considerar. Solo debo de considerar la raíz que sí está dentro de mi intervalo de integración. Y bueno, pi cuartos es mayor que 1. Pi es 3.14, entre 2, pues eso da más de 1. ¿Sale? Entonces sí está en mi intervalo de integración. ¿Qué tengo que hacer después? Según lo que acabamos de ver. Pues tengo que agarrar mi g y derivarla. Derivar esa función t cuadrada menos pi cuadrado cuartos me da justamente 2 por t. Aquí está la g'. Y según el resultado que acabamos de ver, el resultado de esta integración es simplemente evaluar la función, este es el análogo a la f que tenía ahorita, evaluar esa función en las raíces de lo que está dentro de la delta, que están en el intervalo de integración. En este caso, evaluarlo en la única raíz que está ahí, que sería pi medios, y entonces evalúo mi función f, el seno, en pi medios, y divido eso entre el valor absoluto de la derivada de la g, que aquí está el 2t, evaluada en el mismo punto que estoy evaluando aquí arriba, en la raíz de g, no de la derivada, ¿no? Y ese es pi medios. Entonces fíjense que trivialmente, ustedes saben, pi medios es 90 grados, seno de 90 es 1, aquí está, y esto que tenemos aquí abajo, pues se cancela el 2 con el 2, me queda el valor absoluto de pi, que es pi, y entonces el valor de esta integral es 1 en pi. Es la aplicación directa de la fórmula que acabamos de ver. Antes de seguirle, ¿dónde le surgen dudas aquí? ¿De qué fue lo que hicimos? Si bien entiendo, disculpe, por eso entonces se dividió el intervalo donde se integra, ¿no? Para aquí precisamente poder seleccionar simplemente la raíz que está contenida en ese intervalo de integración y así no preocuparnos por lo demás, ¿no? Sí, pero por ejemplo, aquí, ¿en cuántos intervalos divides? Para empezar, si te fijas, nada más tienes toda la recta real. Aquí tienes el 1 y tu intervalo de integración es de aquí para adelante. No es todos los números reales. ¿Sale? Sí. ¿Y en cuántos intervalos divides entonces? Pues digamos que aquí este intervalo que tomamos, nada más entiendo que se queda con ese solo intervalo, ¿no? Es un solo intervalo, ciertamente, porque aquí está contenida mi raíz, que es pi medios, ¿no? Por aquí. Y entonces, aquí la función tiene, la derivada de la función tiene un solo signo, porque si voy de 1 a infinito, la t es positiva y la derivada, que es 2t, siempre tiene un solo signo. Entonces, es ese mismo intervalo, la división en este caso. Y ciertamente la raíz, que es, nada más tengo una, tiene multiplicidad 1. ¿Sí? Y por eso estoy aplicando de forma directa entonces el resultado. De acuerdo. ¿Más dudas, más preguntas? Yo tengo una pregunta, profesor. Si tuviéramos más raíces dentro del intervalo, entonces, ¿cómo se evalúa? Pues hay que considerarlas todas, Ajá, hacer esta misma evaluación en cada una de esas raíces y sumar todas esas evaluaciones. Eso es lo que nos dice el resultado, ¿no? De hecho, lo voy a hacer a continuación, extendiendo para la misma función y todo lo que tenemos, extendiendo el intervalo de integración. Si se fijan ahora, lo que he hecho en la siguiente parte es la misma integral, pero ahora va de menos infinito a infinito. Le he puesto la otra parte. Como ahora va sobre todos los reales, sí tengo que considerar las dos raíces. ¿Sí? Entonces, fíjense qué pasa. Agarro la primera raíz, que sería menos pi medios. Entonces, evalúo mi función seno en menos pi medios. Divido eso entre el valor absoluto de 2 por menos pi medios, que es esta función evaluada en menos pi medios. Pero tengo que ponerle valor absoluto aquí. Ahí está. Y a eso le sumo lo que vale evaluar en la otra raíz, en la de más pi medios, pero esa ya la hice, aquí está. Entonces lo pongo aquí directo. ¿Sale?
Sí, gracias. Y entonces vean qué pasa. Si hago eso ahora, el valor de la integral cambia, porque esto que está aquí vale seno de menos pi medios vale menos 1. Lo que está aquí abajo sigue valiendo, se cancela el 2, menos pi, valor absoluto sigue siendo pi. Y esta sigue siendo 1 en pi, es la que calculé arriba. Pero esto ahora, menos 1 entre pi más 1 en pi, eso siempre vale 0. Entonces ahora cambió la integral porque consideré la otra raíz y la tuve que considerar porque extendí mi intervalo de integración. ¿Sí se entiende hasta ahí? Van a tener mucha oportunidad de practicar eso. Vienen varias integrales en la lista que les he puesto para que vean justamente las diferencias, digamos, según el cambio de intervalo, según cambien las raíces, que vean qué pasa ahí. Pero ¿sí se entiende hasta ahí o no? No se lleven dudas, es bien importante que resuelvan las dudas. Profe, ¿y si en el intervalo no hay ninguna raíz? La integral vale 0. Ok. Porque si hay una delta en medio, recuerden que la delta cierto. contribuye en área solamente cuando pasa por el 0. Cuando su argumento, lo que está dentro, pues, de la delta, en este caso el argumento es esto que está aquí, ¿no? Esto que está aquí, esto que está aquí. Cuando el argumento ese se anula es cuando la delta contribuye. Si no, siempre vale 0 y entonces esa integral vale trivialmente 0. Si esto nunca se anula, entonces la delta nunca pasa por 0 y esta integral trivialmente vale 0. ¿Sí? Sí, profe. ¿Podría Gracias. repetir eso, profe, por favor? ¿Mande? ¿Podría repetir eso? ¿Qué repito? Cuando se anula la delta. A ver, ¿qué es la delta? Cuénteme. ¿Cómo empezamos intuitivamente hablando de la delta? ¿Qué propiedades tendría que cumplir? Intuitivamente. Eran 3, ¿se acuerdan? Continua, ¿no? ¿Mande? Derivable y continua. No, para nada que ver. Que su integral es 1, ¿no? Esa es una propiedad. ¿Qué más? ¿Qué más propiedades tiene la delta? Que Eran 3 propiedades intuitivas con las que partimos. su valor es 0 en Ah. todo el intervalo, excepto en el origen. Esas son las otras 2 propiedades. Entonces, la delta vale 0 para cualquier valor distinto de 0. Y cuando x vale 0, la delta vale infinito. ¿Sale? Pero, con esas características tan extrañas, ocupábamos que cuando integrábamos la delta sobre todo el eje real, el área bajo esa curva, la sombra que hacía ese único puntito infinito que tenemos ahí, tiene que ser 1. ¿Sale? Entonces, ¿por qué repito eso en esto que estamos calculando aquí integrales? Porque si yo calculo la integral de la delta sobre un intervalo que no contenga el 0, pues ahí la delta vale siempre 0. Y por lo tanto la integral tiene que ser 0. Eso es lo que estoy diciendo acá. Si lo que está dentro de la delta, el argumento, mi g de t en este caso, esto, nunca se hace 0, no tiene raíces, entonces la delta no pasa por el 0. Y si no pasa por el 0 la delta, trivialmente la delta vale siempre 0. Y por lo tanto, esta integral sería siempre 0, porque estoy multiplicando lo que esté adentro por 0. Pero viene de ahí, de estas propiedades intuitivas que pedía Dirac. ¿Sí? ¿Sí resuelve eso o todavía no? Sí. Gracias. Ok. ¿Más dudas, preguntas, comentarios? Profe, es como si, bueno, esa integral de menos infinito a infinito es como si la hubiéramos partido en 2, de menos infinito a 1 y de 1 a infinito. Sí, también puedes hacer, en este caso, sí tienes que hacer eso, porque, de hecho, tienes que partirla en 3. Tu integración es de menos infinito a infinito, pero tienes 2 raíces, menos pi medios, y tienes acá pi medios, ¿sale? No, sí, en 2 intervalos, perdón. Entonces la parte de menos infinito a algo por aquí, por ejemplo, el 0, si quieres, y aquí ves qué pasa con la derivada. La derivada siempre es negativa ahí. Entonces tiene que ser una función, quién sabe cómo vaya, pero que siempre es decreciente, ¿no?
¿Sale? Así. Y decreciente, y en algún punto entonces tiene que cortar. La raíz está ahí, entonces tiene que cortar ahí. Pero después, nota que hay un cambio de signo cuando brincas a t positivas. Entonces, ahí la función es creciente. Y tarde que temprano tiene que pegarle al hacerse cero. Y le pega el cero justamente en la otra raíz. Entonces, realmente son dos grandotes intervalos, de menos infinito a cero y de cero a infinito, que son los intervalos donde la derivada de la g tiene los signos bien definidos. ¿Vale? Vaya, estamos haciendo todo esto en concordancia con la demostración que hicimos. La verdad es que para hacer las cuentas que siguen, ustedes ni lo van a ocupar, esa división de intervalos. Solamente tienen que tener cuidado en usar el resultado y fijarse en lo que les he estado diciendo. ¿Esas raíces están dentro del intervalo de integración o no lo están? Realmente es lo único que tienen que ver. Toda esta separación en subintervalos es muy útil para la demostración y sirve absolutamente de nada para el cálculo de integrales que van a hacer. ¿Sale? Ok, profe, comprendido. Como lo vieron ahorita. Si vieron ahorita, puedo borrar todos los intervalos y noten que aquí no tengo ninguna referencia a esos intervalos y en dónde la derivada sí tiene signo positivo y dónde no y eso. Usé directamente el resultado que ya llegué y para llegar a ese resultado, ahí sí ocupé esa construcción de esos intervalos. Pero esa construcción no la voy a usar para los cálculos que voy a hacer de las integrales. Voy a usar el resultado al que ya llegué, ¿no? Si no es como, en lugar de usar el teorema de Pitágoras, regresarme siempre a cómo hice la demostración del teorema de Pitágoras. No, aquí ya tengo el resultado. ¿Va? Sí, profe, todo claro. ¿Más dudas, preguntas, comentarios antes de que yo siga avanzando? No, pues bueno, vamos a avanzarle un poquito. Vamos a ver aplicaciones a la física de este tipo de cosas. Pero bien importante, voy a recordarles algo que ustedes ya vieron a gran profundidad cuando llevaron su curso de análisis vectorial, que son esto de coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, cómo son los elementos de volumen en cada caso y cuáles son las coordenadas, bien importante. Ojo con la notación que vamos a usar aquí, porque después eso causa mucha confusión cuando escriben ustedes los ejercicios. Entonces, vean esta lámina como el momento en que nos vamos a poner de acuerdo sobre la notación, ¿sale? Empiezo con la más simple de todas, coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas, lo que usamos para detectar un punto, encontrar un punto en el espacio, en esas coordenadas, ese punto sería este que estoy dibujando aquí, ¿ok? Usamos dos coordenadas de longitud y una coordenada angular, ¿sí? ¿Cómo se describe geométricamente eso? Bueno, primero nos fijamos a qué altura está este punto en Z, ¿vale? Y veo en dónde intersecta entonces en eje Z, y esa es una de las coordenadas. Noten que Z puede ser positiva por encima del plano XY o negativa por debajo del plano XY, dependiendo en dónde se encuentra ese punto. Entonces, esa es la primera coordenada, noten que es de longitud. Estoy midiendo en el eje de las zetas. Ok. Después me fijo a qué distancia está, pero perpendicular al eje Z, a qué distancia está ese punto. ¿Sí? Y eso se llama ρ. Noten que esa ρ puede ser 0 cuando estoy sobre el eje Z o infinito cuando me aleje lo suficiente de ese eje Z. Entonces, ρ es la distancia del punto al eje Z. Ya tengo dos, ρ y Z. ¿Qué más me falta? Cuando proyecte esta distancia en el plano XY, aquí está, lo mismo, pero proyectado en el plano XY, eso va a tender un ángulo que le he llamado phi respecto al eje X. Aquí la phi salió con otra phi, pero es esta phi, ¿no? Al final de cuentas. ¿Sale? Noten que esa phi, ¿qué valores puede tener? Puede ser 0 si estoy sobre, si eso queda sobre el eje X, o puede ser dar la vuelta completa y hasta antes de llegar a 2pi, porque si no repito y vuelvo a llegar al punto del eje X, ¿no? Entonces, la phi varía de 0 a 2pi.
Y aquí ya tengo muy claro entonces quién es la ubicación de cada cosa en coordenadas cilíndricas. Ocupo una ρ, ocupo un ángulo φ y ocupo una z. La ρ va desde 0 a infinito, la φ va de 0 a 2π y la z va de menos infinito a infinito. Ojo, usen esta notación, ρ, φ y z. No me metan otro ángulo θ, otra cosa, porque se van a confundir. Entonces no lo hagan. Bien importante. Hay una relación que uno puede encontrar, y seguramente lo hicieron en análisis vectorial, entre nuestras coordenadas cartesianas comunes, x, y, z, y estas coordenadas cilíndricas de ρ, φ y z. La forma común de asociarlos es que x vale ρ coseno de φ. De aquí trivialmente podrían encontrar la proyección de este punto en el eje x, justamente vale eso que estoy diciendo. Porque recuerden que este cacho vale ρ, esto vale φ, entonces cuando proyecten, no soy bueno para dibujar, pero bueno, cuando proyecten esto, este en teoría es 90, esto justamente vale ρ coseno de φ, ¿sale? Recuerden que este es φ al final de cuentas. Entonces, de ahí sale eso, ρ seno de φ es la y, pues es la otra partecita, ¿no? ¿Cuánto vale este otro cacho? ¿No? Si esta es la hipotenusa, este era un cateto, pues el otro cateto vale ρ seno de φ, que es lo que les estoy diciendo, ρ seno de φ, ¿sale? Y finalmente, pues z es z, esa no tiene ningún problema. Lo que deben de acordarse también es que el diferencial de volumen, si yo quiero calcular volúmenes en términos de coordenadas cilíndricas, lo que tengo que hacer es considerar un dB, un diferencial de volumen que va como ρ por dρ por dφ por dz. Esto es distinto. En coordenadas cartesianas nada más escribimos dx, dy y dz, ¿sí? Esto es el equivalente, pero en cilíndricas. Noten que aquí aparece un ρ, no es solamente de ρ, de φ y de z, sino aparece un ρ multiplicando. Entonces, ese es el elemento de volumen correspondiente. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Todo No. claro. Ok, entonces, ojo, ρ, φ y z. No quiero otras letras ahí cuando estén haciendo las cosas en coordenadas cilíndricas. Ojo con eso. ¿Qué pasa con las esféricas ahora? Vamos a ver las esféricas ahí. Bueno, si ustedes tienen un punto, ¿sí? Aquí está ese punto que quieren localizar, pero en coordenadas esféricas usan una coordenada de longitud, que es la R, y dos ángulos para hacer eso, ¿vale? La R es justamente la distancia del punto al origen del sistema de coordenadas. Es muy distinta esta ρ, muy distinta. ρ es distancia del punto al eje Z, nada tiene que ver con el origen. Mientras que acá la distancia de ese punto a el origen, ¿sí? Este es R. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Después, ¿qué hacen? Proyectan ese R en el plano XY, ¿sí? Y después ven qué ángulo subtiende ese cachito respecto al eje X, y ese se llama φ. Noten que φ coincide con este φ, es el mismo φ. ¿Sale? La R, como es distancia al origen, pues puede valer desde 0 cuando están en el origen a cualquier número real positivo, que sería la distancia a la que se encontrarían del origen. Entonces la R va de 0 a infinito. La φ, como es igual que la de acá, pues puede ser 0 cuando están sobre el eje X, o darle la vuelta completa y casi llegar ahí, pero sin llegar, y por eso va hasta 2π, pero abierto el intervalo. Va de 0 a 2π con intervalo abierto en 2π para no duplicar la coordenada φ, porque 0 y 2π tendrían que valer lo mismo. Hasta ahí supongo que todo es bien. Y lo único que me falta es ver quién demonios es θ. θ es justamente el ángulo que subtiende con el eje Z. Este es el eje Z. Ahí, este era el plano XY, entonces es Z, y es ese ángulo que subtiende mi radio con el eje Z. Ese es θ. Y por lo tanto, ocupo que vaya desde estar en el eje Z positivo, y ahí valdría 0 ese ángulo,
hasta darle la vuelta hasta abajo cuando esté en el eje Z negativo. Y ahí nada más va a valer pi. Noten que no ocupo pasarme, porque si me paso de eso, con el ángulo phi puedo llegar a este lado. Entonces realmente para no duplicar coordenadas del espacio, mi teta nada más va desde 0 hasta pi, desde el eje positivo Z al eje negativo con pi, con teta igual a pi. Y nada más. Esos son los dos ángulos. ¿Cómo están relacionadas con las coordenadas cartesianas? Bueno, X vale R seno de teta seno de phi, Y vale R seno de teta seno de phi, y Z vale R coseno de teta. La parte fundamental que vamos a ocupar acá es cuánto vale el elemento de volumen si lo quiero calcular en coordenadas esféricas. Y eso vale R cuadrada por seno de teta, noten que es más complicado que el de cilíndricas y pues mucho más que el cartesianas, multiplicado por dr de teta y de phi. Ojo, bien importante. La R de 0 a infinito, teta nada más de 0 a pi y phi de 0 a 2 pi. Esa es la notación que deben de usar para coordenadas esféricas y esos son los dominios de esas coordenadas. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Insisto, esto es un vil repaso de lo que vieron en análisis vectorial. No, profe. Ok. Si no hay dudas, entonces ya podemos usar este recordatorio de coordenadas para calcular cosas físicas, que es lo que me interesa usando deltas. Entonces, el ejemplo físico que vamos a hacer para empezar. Tenemos una hoja de carga, una hoja quiere decir un plano de carga, una hoja, que está ubicado en el plano Z igual a 0. Noten que es otra forma de decir Z igual a 0, es otra forma de decir en el plano XY. O sea, nuestro plano XY es un plano que tiene carga. Y como es un plano, pues tiene una densidad superficial de carga, que voy a asumir que va a ser constante. En este caso, podría no serlo en otros, pero en este caso vamos a asumir que esa densidad de carga superficial, es decir, carga por unidad de área, eso quiere decir densidad de carga superficial, carga por unidad de área, eso vale sigma 0. Pero lo que requiero, ya tengo la densidad de carga superficial, pero lo que ocupo para mis ecuaciones de Maxwell es la densidad de carga volumétrica. Y eso es lo que me está pidiendo este problema, que exprese la densidad de carga volumétrica en términos de dos tipos de coordenadas, cilíndricas y esféricas, las dos que acabamos de ver. Pero antes de empezar los cálculos, quisiera que vean si entienden perfectamente el problema. Es un plano de carga donde la densidad de carga es uniforme, el plano está ubicado en el plano XY, la densidad de carga superficial vale sigma 0. Noten que tenemos que brincar una dimensión. Tenemos la densidad de carga superficial y ocupamos la densidad de carga volumétrica. Pero esta hoja no tiene volumen. Es como la partícula puntual que tampoco tenía volumen. Y ocupábamos calcular su densidad volumétrica de carga. Entonces es igual aquí. Cuando brinquemos así de una dimensión a otra, lo ocupamos aquí, justamente ahí nos van a aparecer estas funciones delta de Dirac. Ahí van a aparecer las deltas de Dirac. Ahorita vamos a ver cómo. Pero antes de entrar, insisto, al cálculo, quiero ver si pueden visualizar y entender cuál es la situación física que estamos a punto de modelar. Ustedes díganme. Todo claro, profe. Todo claro, perfecto. Entonces, continuemos de entonces. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer? Empecemos por coordenadas cilíndricas. Recuerden, coordenadas cilíndricas, mis coordenadas son ρ, phi y z. ¿Vale? Entonces, debido a que el plano de carga, mi hoja de carga, está ubicada, aquí está, en el plano XY, ¿sale? Entonces voy a poner que mi eje Z va aquí para arriba y este es el eje Z, ¿sale? Entonces ahí está mi origen de ese eje Z y voy a ver qué pasa. Entonces noten que pasa lo siguiente. Toda la carga de mi espacio está concentrada en este plano XY, pero este plano XY, como nos lo dijo el problema, otra forma de escribirlo con ecuación es decir
son todos los puntos del espacio cuya z vale 0, ¿sí? Entonces, fíjense bien, estos son todos los puntos del espacio con z igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me voy moviendo por el espacio, la densidad de carga volumétrica en esos puntos vale siempre 0, hasta que yo llegue a puntos donde z vale igual a 0. Y ahí es donde sí hay carga y es donde debería de tener una densidad de carga volumétrica también. Sé que tengo una superficial, pero debería tener una volumétrica. Entonces, lo que voy a hacer es proponer una forma especial para mi densidad de carga. Ojo, esta ρ de X, esta ρ es la densidad de carga, no es la ρ de coordenadas cilíndricas, no se confundan. Cuando ρ no tiene nada como función, es la ρ de coordenadas cilíndricas. Pero cuando la ρ dice que es la ρ en un punto, esa es densidad volumétrica de carga. Tengan cuidado con eso. Entonces, voy a proponer que eso debe de ser múltiplo de la delta de Dirac evaluada en z. ¿Por qué propongo eso? No sé cuánto vale la K, ahorita vamos a ver eso, pero ¿por qué propongo que es de esta forma? Por lo que les acabo de decir, la densidad de carga volumétrica tiene que ser 0 para todos los puntos del espacio donde no hay carga, es decir, para todos los puntos del espacio cuyo z sea distinta de 0. Pero justo cuando llegue a z igual a 0, es que ahí va a haber carga, porque estoy en el plano XY. Ahí va a haber carga y por lo tanto esa densidad de carga volumétrica no debería ser 0. Entonces por eso lo estoy proponiendo de esa manera. Es un múltiplo constante, con una K que tengo que determinar, pero es un múltiplo constante de la delta de Z. De tal manera que eso siempre va a valer 0 para Z distintos de 0 y algo distinto en Z igual a 0. ¿Qué tan distinto? Pues ocupo saber esa K que está ahí. ¿Se entiende cuál es la propuesta que estoy haciendo? ¿Por qué estoy proponiendo la ρ de esta manera, la densidad de carga? Sí, profesor, se entiende. Ok. Si se entiende, entonces sigamos, porque nuestro siguiente paso, para poder determinar específicamente cómo es esta ρ, es encontrar el valor de la constante de proporcionalidad K que he puesto ahí. ¿Cómo la vamos a encontrar? Pues hay que usar los datos del problema que nos dio. Vamos a utilizar, para encontrar el valor de K, vamos a utilizar que la carga contenida en un cilindro, porque estoy en coordenadas cilíndricas, me conviene agarrar un cilindro para integrar. Entonces, agarro un cilindro, recuerden que este era el eje Z, ¿sí? Y entonces, aquí está mi cilindro, es este que está aquí dibujado. Aquí está mi plano, y arriba está mi cilindro. Este es el cilindro. Es un cilindro cuyo eje de simetría coincide con el eje Z, que cuando intersecta, es un cilindro sólido, obviamente, ¿sale? Que cuando intersecta, no nomás la superficie del cilindro, que cuando intersecta al eje, al plano XY, me da cierta área, que aquí está marcada como dA, un diferencial de área, ¿sale? Y entonces, pues ya sé, este cilindro puedo calcular qué carga tiene en su interior ese cilindro. Noten que para arriba, aquí arriba no hay nada de carga y para acá abajo no hay nada de carga. En el único lugar donde hay carga para el cilindro es justamente en su intersección con ese plano, en esta región que está aquí. Pero si este plano tiene densidad de carga superficial sigma 0, si multiplico esa densidad de carga por el área, que en este caso es de A, pues me tiene que dar qué tanta carga hay aquí. Entonces me da una carga Q que vale justamente sigma 0 por ese diferencial. Creo que hasta ahí no tendríamos ningún problema. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, profe. Entonces, la carga contenida en ese cilindro, toda la carga contenida, dado que son puros ceros por acá arriba y por abajo, la única carga es aquí y toda la carga contenida vale esto. Pero hay otro camino para calcular esa carga. Noten que aquí lo he hecho con un argumento físico, sabiendo que mi densidad superficial valía sigma 0 y me fijé cuál era el área que estaba dentro del cilindro y esa fue entonces la carga que está dentro del cilindro. Densidad superficial por área y me dio una forma física de calcular mi carga Q. Pero también tengo una forma matemática de hacerlo. Recordarán que
todo esto empezó diciendo, ocupamos usar que el cálculo de la carga se pueda hacer, por ejemplo, sobre todo R3, en este caso no va a ser sobre todo R3, va a ser nada más sobre nuestro cilindro, de la densidad de carga por el volumen. Aquí puse de X, pero es el volumen de esto. Si ustedes integran la densidad de carga volumétrica en el volumen, pues les tienen que dar la carga, ¿no? Entonces vamos a usar esto, pero aquí explícitamente vamos a usar nuestra propuesta de densidad de carga. Entonces, volumétrica. Entonces voy a hacer eso a continuación. Mi diferencial de carga, mi dQ, pues va a ser integrar sobre el cilindro mi densidad de carga. Esa es la carga contenida en el interior del cilindro. He puesto dQ, realmente desde acá tendría que haber puesto, desde aquí tendría que haber puesto dQ, porque esta dA que está aquí es un diferencial de área, es un área chiquitita, es un cilindro muy angostito, ¿no? Es lo que estoy diciendo en el fondo ahí. Entonces, integrar sobre el cilindro mi densidad, noten que aquí he sustituido quién es la propuesta de densidad, y ahí aparece la K que tengo que determinar. Entonces, la K por la delta de Dirac en Z, y mi volumen, pues no es otra cosa más que dA por dZ, ¿sí? Y voy a integrar sobre, nada más sobre Z, porque pues el dA, como estoy diciendo, lo he agarrado muy pequeñito, no voy a integrar sobre todo eso. Entonces, fíjense qué me va a quedar. Puedo sacar este dA de la integral, puedo sacar esta K de la integral, me queda K por A, la integral de menos infinito a infinito, de la delta de Z, de Z. ¿Y esta integral cuánto vale? 1. Esta integral vale 1 y entonces el resultado es K por dA. ¿Sale? Entonces fíjense que tengo mi dQ calculado de dos formas distintas. Una forma, digámoslo así, física, donde encontré que mi dQ valía sigma 0 por dA, y esa era la carga contenida en el cilindro, y una forma, digamos, matemática, que tiene que ver con esta integral. ¿Cómo calculo la carga? Simplemente integrando la densidad de volumen sobre el volumen. Y eso me acaba de dar, según lo que tenemos aquí, K por dA. Si, como es la misma carga, pues K tiene que valer sigma 0. Y por lo tanto, la densidad en coordenadas cilíndricas, porque usé un cilindro e integré sobre coordenadas cilíndricas, en coordenadas cilíndricas justamente vale de mi plano superficial sigma 0 multiplicado por la delta. Noten cosas interesantes. Esta sigma 0 tiene unidades de carga entre longitud al cuadrado, ¿sí? Pero ya habíamos hablado que las unidades de la delta son 1 entre las del argumento. Entonces aquí es 1 entre longitud. Y entonces aquí me queda carga entre longitud al cubo, como es de esperar para una densidad volumétrica de carga. ¿Sale? Y entonces la delta, lo que me da aquí, es esa dimensión extra para llevar la densidad de carga superficial a una densidad de carga de volumen, volumétrica. ¿Sale? Y para eso introduje ahí esa delta. ¿Dudas, preguntas, comentarios antes de que continúe con hacer lo mismo, pero ahora en coordenadas esféricas, para que noten los cambios? Si se hacen esféricas, así se hacen cilíndricas. ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, ¿Hay otras maneras de proponer a la densidad de carga o es la única, profesor? ¿Cómo? Sí, a la densidad volumétrica de carga. Usted la propuso como una constante K por la delta en Z. Ajá. Para ver las contribuciones que había fuera del plano. Ajá. ¿Y es la única manera de proponerla? Es que no entiendo, o sea... Bueno, la densidad de carga volumétrica, si puede pasar a la página anterior. Usted la propuso como K por la delta de Z para ver las contribuciones fuera de ahí. Sí, pero hubo un porqué. Lo propuse así, que expliqué acá.
Bueno, la verdad me confundí. ¿Cree que podría volver a explicarlo, por favor? Es que como lo repetí como 3 veces, suele ser un poquito cansado. ¿Por qué lo propuse como una constante por la delta? ¿Qué tenía que pasar con esa densidad de volumen para que fuera algo como esa delta? ¿Tenía que haber contribuciones fuera del plano? ¿Hay contribuciones fuera del plano? ¿Hay contribuciones distintas de cero fuera del plano? No, porque la Entonces no hay carga... contribuciones fuera del plano. Pero queremos ver cuánta carga o cómo se puede expandir en el espacio, ¿no? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo la carga se puede expandir en el espacio? La densidad, bueno, diablos, me estoy haciendo bolas. Ok. A ver, déjeme agrupar mis palabras. Si quiere, continúe. A ver, vamos a ver si el otro caso sirve para un poquito para eso. Lo que voy a hacer ahora es expresar el resultado que tenemos de la carga en cilíndricas, pero ahora lo voy a llevar a esféricas para que vean cómo cambia el asunto. ¿Sale? Noten que yo ya sé que mi densidad de carga tiene que tener esta forma. Con sigma 0 esta constante que está aquí. Para ese mismo plano, no he cambiado la situación física. Es el mismo plano, ¿sale? Pero lo que voy a hacer ahora para cambiar de cilíndricas a esféricas es usar que mi z de cilíndricas está relacionada con mis coordenadas esféricas como r coseno de teta, como lo vimos hace un momentito. Y por lo tanto, la expresión para la densidad en esféricas sería, de la densidad volumétrica, sería sigma 0 delta de r coseno de teta. ¿Hasta ahí estamos bien? No he hecho otra cosa más que agarré esto y lo metí aquí adentro. Yo supongo que estamos bien. La cuestión es, ¿qué cosa es esto que está aquí? Delta de r coseno de teta. Pareciera que el argumento depende de dos variables. Al menos ahí está explícitamente que sí, de r y de teta, ¿sale? Pero pues vamos a ver qué esperamos respecto a eso. Para interpretar ese resultado y poderlo reescribir, realmente lo que tenemos que hacer es un poquito lo siguiente. Lo primero que hay que notar es que hay carga para todos los valores de R, no para unos valores de R en particular, ¿sí? Desde 0 hasta infinito. ¿Cómo? Ubíquense en el plano. Aquí está el plano, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Aquí está el plano puesto. Aquí está. Aquí estaba mi eje Z, ¿sí? Y si yo agarro R's en este plano, para cualquier valor de R en el plano, tengo carga. Entonces, como que no es de esperarse que haya una delta asociada a la R. Usen el mismo argumento para lo que acabamos de ver ahorita en cilíndricas, ¿sí? Para todos los valores de X y Y, cuando estoy en el plano XY, tengo carga. Sin embargo, no puedo decir lo mismo para Z. Solamente para los valores de Z iguales a 0 es que tengo carga. Para los valores de Z distintos de 0, no tengo carga. La densidad volumétrica tiene que ser 0. Entonces, ahí se ve, creo, más claramente que tiene que haber una delta asociada a la variable Z. Porque cumple eso que hemos venido hablando de qué cosa es la función delta. Cumple que vale 0 para todos los valores de Z, menos para Z igual a 0. Entonces, como que esa densidad volumétrica tenía que ser múltiplo de una delta pero evaluada en Z. No podría yo tener una delta evaluada en X y en Y, porque ahí sí no es que sea para todos los valores de X distintos de 0, vale 0 mi densidad volumétrica. Pues no, porque sí tengo carga para esos valores de X distintos de 0, cuando estoy en el plano XY, ¿no? Y lo mismo pasa para Z. Entonces, digamos que esa es un termómetro que me permite definir
si deben o no deben aparecer funciones delta asociadas a esa coordenada o no. No sé si eso explique mejor. Para que sea una delta, necesariamente tengo que tener, para todos los valores distintos de 0, vale 0. Y para el que no es, para el que es 0, ahí sí no sé cuánto vale y es lo que tengo que trabajar. Pero digamos, intuitivamente, cuando tenga una situación de ese estilo, debo de esperar que hay una delta involucrada. No sé si con eso resuelve un poco la duda que había anteriormente. Sí, profe, ahora sí ya quedó. Ok. Bueno, la verdad es que el tiempo se nos ha agotado. No esperaba tardarme tanto acá, sí esperaba terminar el ejercicio, pero pues no lo voy a poder terminar. Lo vamos a retomar hasta el próximo miércoles, porque el próximo lunes es feriado, no tenemos clases. Vamos a celebrar el natalicio de Benito Juárez el 21 de marzo, ahora el 15 de marzo. Entonces, es feriado ese día. Y bueno, nos veremos entonces hasta el siguiente miércoles. El otro miércoles sí, normalito, 2:30. No tengo reuniones como fue hoy la del servicio social, que sirvió para nada, pero me sirvió para llegar tarde nada más. Pero bueno, entonces retomamos este ejercicio en la próxima sesión, la próxima semana. ¿Sale? Profe, ¿va a subir la presentación al Classroom? Voy a subirla, pero la voy a tener que cortar porque no la hemos visto completa. Ahora la subo completa y la van viendo, seguramente la estudiarán a fondo y ya llegaremos con las dudas de este ejercicio para la próxima sesión, que eso me gustaría más. Pero lo hago, lo subo y lo tendrán disponible en un momento. ¿Sale? Gracias, profe. Gracias, Sale, profesor. cuídense, que les vaya bien. Que pasen buena tarde.